Buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Muy buenos días. Hoy es domingo 12 de marzo. Y como siempre traemos un tema que puede resultar de interés para la gente que le gusta el conocimiento. Recuerden que cada domingo llegamos gracias a Francia A. Brick o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker y puede asesorarle en su préstamo hipotecario. Sea de primera vez o que usted quiera renegociar su préstamo para su casa, su apartamento, en cualquier estado de la Unión Americana. Francia es una experta de muchos años, más de 30 años, en el mundo de las hipotecas. Le asesora, le acompaña y le orienta de la manera más adecuada para que usted tome la decisión más correcta. Llámela al 718-344-0819. Francia A. Brick o Francia A. Valois. Se escribe Francia A. Valois. Cualquier estado de Estados Unidos, ella le va a ayudar y le va a asesorar. También llegamos gracias a la cooperativa Vega Real, que es una marca país y un ejemplo nacional. Una cooperativa que tiene 40 años al servicio de sus afiliados y defendiendo los recursos naturales de la nación. Cooperativa Vega Real es la maestra de las cooperativas, la magíster de toda la República Dominicana. Seguridad, garantía, confianza. Señores, hoy yo quiero tocar un tema que otras veces lo he traído para hablarlo de forma breve y que es un fenómeno, uso la palabra fenómeno de esta época. Y quiero hacer la separación, la decantación de fenómeno. Fenómeno es algo, una cosa que es percibida de forma sensible por los sentidos. No necesariamente tenga que ser real, pero es percibida y entendida en la experiencia sensible del ser humano, es decir, por los sentidos que es captada esa cosa. Kant le llamaba nómeno a la cosa en sí, aquello que en realidad era de manera pura, captado por la razón, no por ninguna otra influencia de los sentidos ni de los sentimientos, sino aquello que era en sí y en su esencia la cuestión que el sujeto interpretaba, veía, poseía. Mientras que el fenómeno es más subjetivo, depende más de los aparatos sensibles, de la sensibilidad, de los sentimientos, de los sentidos. Visto eso, yo quiero hablar de un fenómeno y quiero enseñar este libro. Es el único libro que yo poseo de él y es el único libro que he leído de Alfred Tauber. Se llama Requiem por el ego. Mírenlo ahí. Requiem por el ego es el oficio final del ego, pero del ego en el sentido freudiano de la palabra. Quiero decirlo de la manera más sencilla, porque tiene mucho valor y cobra esencia cuando discutimos el mundo de hoy y el ego humano. Para Freud, Requiem del ego es la última sonata que se le canta al ego en el sentido freudiano de la palabra. Es decir, todas esas estructuras psíquicas que Freud veía en el ego terminan. ¿Con qué terminan? Con la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Todo ese periodo de la vida humana, de la cultura y del pensamiento que despunta del siglo de la luz, de la enciclopedia y de la ilustración, y que alcanza su vértice con la Revolución Francesa. Es decir, la modernidad son todas esas promesas de desarrollo, progreso, igualdad, fraternidad, solidaridad, derecho, que nos vende el pensamiento humano a partir del momento iluminista, es decir, de la iluminación de la razón humana. Por eso se le llama siglo de las luces, iluminismo, ilustración, Enlightenment, es decir, iluminación en alemán.
Este libro, por lo tanto, lo que narra es ese momento de Freud que lucha hasta el final por él defender y salvar lo que él considera el ego autónomo del ser. Como que el ego es un fenómeno que está en nosotros y que se gobierna y que tiene una parte oscura que determina en función de su propia autonomía, como si tuviéramos otro ser dentro. Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, eso lógicamente originó muchos ataques al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque Freud, Sigmund Freud, a pesar de su grandeza, de su intelectualidad, de su inteligencia, Freud estudiaba las estructuras psíquicas desde un fenómeno no conocible. Se olvidó de este aparato, del cerebro humano. Si Freud estuviera vivo hoy, o le pudieran contar cómo las neurociencias y las máquinas pueden ver el cerebro trabajando y haciendo cosas, se moriría otra vez ahí mismo. Porque no entendería que también somos un conjunto de órganos, de paquetes celulares, de sustancias moduladoras, neurotransmisoras, de células especializadas que influyen poderosamente en el ser que somos. Para él el ego era independiente, autónomo. Y naturalmente que eso fue impugnado por muchos filósofos, psicólogos, psiquiatras y hombres de conocimiento posteriores a él. Es decir, atacaron, impugnaron esa capacidad del yo, del ego que Freud le atribuía, con una independencia y una autonomía como si se tratara de otro ser dentro del ser. De ahí que apareciera a Freud, lo hicieran ver como el último metafísico de la modernidad. Entonces, señores, llega la posmodernidad. Requiem por el ego es un enfoque crítico del último esfuerzo que hace Freud por salvar su tesis metafísica del ego y del yo y de la arquitectura, ¿no?, del edificio de su psicoanálisis, que sucumbe ante la psicología evolutiva, las neurociencias y las ramas del saber que se encaminan posterior a ese periodo. Entonces, lo que yo quiero decir de manera sencilla hoy es que la posmodernidad derrumbó los cimientos y el edificio que había construido Freud sobre el ego. El ego que muere, el requiem que se canta, la misa que se le hace al ego, es al ego freudiano. Ahora hay otra forma del yo, del ego humano, y es la que enfocan los posmodernos, que a partir de 1979, un señor llamado François Lyotard escribió una obra llamada La condición posmoderna. Es un libro que toda gente que le gusta el conocimiento debe saber, porque es un libro de transición de un periodo de la modernidad al de la posmodernidad. Estamos hablando antes de la caída del muro de Berlín, antes de la caída del bloque soviético, antes del internet, antes de las redes sociales, antes de todos estos fenómenos de la posmodernidad y de la globalización. 1979, la condición posmoderna del brillante Lyotard. Entonces ese nuevo enfoque, señores, termina con ese ego, termina con los grandes relatos de la historia, termina con las grandes metáforas de la historia y dice, a partir de ahora, todo va a ser fracturado, atomizado, relativizado, partido de manera fractal
en partes distintas, disímiles, parecidas, iguales, pero todas separadas. La libertad, la conciencia, la cultura, el arte, el ser, todo. Llegó a su fin la historia que contaba el mundo y la vida de forma cíclica y como que era un continuo progreso, como una forma lineal. Se rompió eso, esa línea se cortó. Y entonces empieza el enfoque posmoderno. Y dice, y él siembra la base de un pensamiento que posteriormente se va a llamar il debole pensiero, en italiano, que quiere decir el pensamiento débil. Ya ese pensamiento poderoso, aplastante, religioso, filosófico, epistemológico, ético, no va a haber ese canon duro de hierro, de ese bloque inamovible, ¿no? que traía la historia como nos las contaron, ¿no? A partir de ahora era una miríada de manifestaciones atomizantes, relativizantes, dispersas, y es la realidad que estamos viviendo. Incluso el saber y el conocimiento iban a estar sujetos a esa tensión. Ustedes ven hoy, para citar un ejemplo, que un individuo se para aquí y refuta, critica, enfoca y le enmienda la plana a una persona que tiene 40 años haciendo estudios sobre una especificación del conocimiento. Y viene un individuo porque leyó por allí 3 líneas, lo que yo llamo wikilectuales y intelectuapédicos y wikilectuales, que son los que están en Wikipedia y ¿verdad? Y se meten ahí en esa enciclopedia virtual, sacando datos sin saber si son reales y van y le refutan a ustedes. No, eso no es así. Todo eso es parte de esa metáfora caída de la que habló Loathar. Pero eso influye en el sexo, en la familia, en la educación, en la vida íntima, en la vida pública, en la política, en el arte, en la cultura, en la comunicación, en todo. Y es lo que estamos viendo hoy. Entonces resurge y fluye un nuevo ego, un nuevo yo, un yo exterior, no interior, como el freudiano, nada más. Un ego externo, un ego grande, que antes estaba muy aplastadito, muy disminuido. Ahora el ego estalla como si fuera un órgano gigantesco que crece, y ese ego empieza a rodar y a crecer por las carreteras esenciales de esta era, que son redes, medios, internet, plataformas, y el ego chorrea y crece como un hongo gigantesco. Esa nueva forma de ego da paso a una corriente que en el ser humano procura sobre todo ser notada. Quiero que me vean. Por eso ser influencer es una profesión, porque mientras más gente te ve, mientras más personas te siguen, tú puedes incluso monetizar tu imagen. Es un fenómeno, porque no es la realidad que está dominando la escena de quién eres. Eres eso que los demás te atribuyen que tú quieres ser. Hay una simbología que es fenomenológica. Señores, yo les voy a contar, hay gente buenísima en las redes, en los medios, autodidactas, gente que se ha formado, buenísimo, con cultura, con conocimiento. Pero aparecen gente que son totalmente analfabetas. Y un analfabeta puede tener 10 veces más influencia, más poder, más convocatoria, más like
más visibilidad que cualquier sujeto que se haya empeñado en forjarse y en formarse intelectivamente. Ese es un fenómeno de la posmodernidad que solo el ego post-freudiano puede entender. Ese ego suelto, echado a correr de la nueva personalidad cosmopolita que establece el mundo. ¿Tiene cosas buenas? Buenísimas. ¿Tiene cosas malas? También malas. Porque ahí vienen los narcisistas, los sociópatas, los odiadores, los verdugos gratuitos. Y entonces yo decía esta semana que construyen el monasterio de su ego, el castillo de su orgullo, la capilla de su yo, el palacio de su mismidad. Y ustedes se dan cuenta de eso, que hay un yo que tiene palacio, monasterio, castillo, capillas, basílicas, la catedral del ego humano, sagrado e intocable. Y el mundo comienza y termina en ese edificio del yo, del nuevo yo. Y requiere obligatoriamente ser repensado y analizado. Todos los trabajos de psicología, de ciencia, neurociencia de esta era van a girar en torno al yo frente al mercado, al yo frente al arte, al yo frente a la familia, al yo frente a la sexualidad, al yo frente a la intimidad, al yo que destapa la nueva era. Yo les recomiendo a quien le interese este libro para que vea el último esfuerzo del último metafísico de la modernidad, Sigmund Freud, tratando de salvar las tablas flotantes de su nave psicoanalítica. El yo. Finalmente, decía Spinoza, el gran Baruch Spinoza, conocer el bien y el mal solo sirve si es para conducir a un afecto. Todo lo demás sobrará. Estará de más o hará daño. Puede que no haga daño, pero está de más. Si el ser humano no mejora su condición de ser, de bien, de productividad, todo lo que haga sobra. Y en algunos casos puede sobrar para mal. Por eso para Spinoza, conocer el bien y el mal tiene el fundamento de que conduzca a un afecto. Él le llama afecto una palabra mucho más amplia que como la entendemos hoy. Afecto es no afectar, es todo lo contrario a daño, ¿no? Señores, así terminamos el domingo sin estrés de este domingo 12 de marzo. Gracias Francia A. Brick o Francia A. Valois y en Mortgage Banker. Puede llamar al 718-344-0819 y le va a asesorar en su préstamo hipotecario para su casa, para su apartamento. Muchísimas gracias a la Cooperativa Vega Real, una marca país y un ejemplo nacional, la mejor cooperativa dominicana, 40 años al servicio de la nación. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante.